Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pedimos en el nombre de Jesús que sea el Señor ministrando su corazón en esta noche. Amén. Si usted vino dispuesto a recibir algo del Padre, abra su corazón en este momento. Renuncie a todo argumento, a toda estructura de hombre y permítase que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Traemos una palabra en esta noche. Amén. Vamos a estar tomando asiento. Amén. ¿No quedan sillas por ahí, mis hijos? Si quedan algunas sillas, vamos a estar tomando asiento. Hemos traído un mensaje para impartir a su corazón. Diga conmigo, nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Vamos a ver, ¿cómo es el mensaje entonces esta noche? El título. Nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Amén. Los que estuvieron viendo el flyer ya sabían el título del mensaje. Amén. Libro de Juan capítulo 3, vamos a estar buscando en nuestras Biblias, aquellos que tienen Biblia, si tienen su teléfono, active rápidamente la aplicación. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, amén. Libro de Juan capítulo 3, verso 22. Y estaremos leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, amén. Juan 3:22 dice entonces: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién estaba bautizando? Jesús. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Verso 25 dice entonces que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos ahora vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Amén. Cierra tu vista ahí donde tú estás. Vamos a estar orando, Señor, por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, agradecido Espíritu Santo, Señor, por esta noche maravillosa, Señor, por cada uno de los que apartaron un espacio en su agenda personal y han decidido la mejor parte de la mesa, y es venir a escuchar palabra de Dios, Señor. Decretamos que en esta noche hay una palabra para alguien, Señor, que transformará su vida, Señor. Tu palabra trae vida y la trae en abundancia, Señor. Palabra trae sanidad al que la necesita, Señor. Trae libertad al cautivo, Señor. Trae esperanza a aquel que está angustiado, pero sobre todo, Señor, dice que tu palabra, Señor, traerá agua y vida, Señor. Y todo aquel que la oye y todo aquel que la recibe será como ríos de agua viva que correrá por su ser, Señor. Decretamos que esta palabra se multiplica en los corazones de estas personas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Estamos leyendo ahí entonces en el libro de Juan capítulo 3. Dice que entonces Juan estaba bautizando porque aún no lo habían encarcelado, no había llegado el momento ese que después todos conocimos. Todavía estaba bautizando, ya había pasado el momento de que Juan había bautizado a Jesús. Entonces, de esa misma manera, del otro lado del río estaba Jesús bautizando. Entonces,
dice que de repente hubo una pequeña discusión entre un grupo y el otro. La palabra dice que entonces los discípulos de Juan y los judíos entonces empezaron a tener una especie de diatriba ahí. Los discípulos de Juan, mira lo que dice la palabra. Hay un detalle que quiero compartir contigo rápidamente. Dice que los discípulos de Juan y los judíos. ¿Acaso los discípulos de Juan entonces eran chinos, eran alemanes, eran árabes? Los discípulos de Juan también eran judíos. Cuando tú te vas al original, cuando tú te vas al principio y escudriñas o profundizas en la palabra, te encuentras que entonces aquellos que se iban a bautizar con Jesús eran o pertenecían a un grupo que se decían los judeanos. La diferencia entre un grupo y otro era que estos eran quienes servían a Roma. A pesar de que eran judíos, era como un partido, para que usted me pueda entender hoy en día, era como un partido político que entonces apoyaba el gobierno de Roma. Eran judíos, pero apoyaban a Roma. Incluso muchos eran funcionarios, incluso cobraban algún sueldo de parte de aquel gobierno. ¿Sí me está entendiendo? ¿Se acuerda de aquel hombre que se montó en aquel árbol, en el sicómoro, a esperar a ver qué pasara Jesús? Te recuerdas que una vez te prediqué, te dije que era judío, pero trabajaba a favor de Roma. Entonces era parte de esta población que llamaban los judeanos. Por eso entonces que hay una pequeña diferencia, aunque eran todos judíos, la Biblia los describe o los separa diciendo que unos eran una cosa y otros eran otro, a pesar de que todos eran judíos. Ahora bien, hay esta pequeña situación ahí. Se le acercan a Juan y le dicen: ¿sabes qué, Juan? De aquel lado del río nos llegó una competencia. Te montaron un rancho allá en el frente. Te montaron otro negocio igualito a que tú tienes allá en el frente. ¿Qué vamos a hacer ahora? A lo cual Juan no escatimó en dar esa respuesta, que es la que quisimos poner hoy por título al mensaje. Entonces Juan viene y le dice: nadie recibirá nada que no venga de parte del cielo. Nadie recibirá algo que no esté estipulado primeramente allá en lo alto. Es el mensaje que tengo que decir en este momento, que quizás muchos están angustiados en el momento de desesperanza. Te quiero decir de parte del Espíritu Santo: nadie recibirá nada que ya no esté estipulado allá en lo alto, que ya no esté planificado por el Padre. Dice la palabra que cosas que ojo no ha visto, que cosas que oído no ha escuchado, que cosas que Dios no ha colocado en el corazón de nadie, cosas como esa es la que Dios tiene destinado para tu vida. Amén. Así que no te preocupes, que lo que esté aconteciendo a tu alrededor, nada está sucediendo si ya no se ha planificado allá en los cielos. Gloria a Dios. Por lo cual Juan entonces estaba tranquilo, estaba confiado, y él dice: no, mi hermano, tranquilo. ¿O acaso yo no les dije que yo no era Cristo? Yo no era el Cristo. Muchos creían que cuando empezó a bautizar era el Cristo que estaban esperando, pero él estaba claro en un principio. Él decía: no, yo he venido a preparar el camino para el Mesías. Y aquellos entonces se le acercaron a Juan como queriéndole meter cizaños. De aquel del que tú diste testimonio te montó un negocio en el frente. Juan estaba claro cuál era su propósito y su asignación. ¿Me estás entendiendo? Juan no se afligió. Juan no dijo: vamos a agarrar y hacemos una mezcla ahí de vainilla y echamos en el frente para que los clientes se vengan para acá y no vayan para el otro negocio. Juan no se entristeció. Juan no se molestó. Juan estaba lleno de paz en su corazón. Juan sabía estaba claro cuál era su asignación. ¿Sí? Él estaba claro que ya en los cielos se había determinado algo. Y él no era quien para venir a romper las reglas del juego. ¿Me estás entendiendo? Solamente aquellos que tienen conciencia de cómo son las cosas en el Señor saben entonces, como dice el título, que nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Amén. Cuando tú entonces no tienes la conciencia de que todo lo que sucede nos ayuda para bien, de todo lo que sucede ya está establecido en el cielo para nuestras vidas, cuando tú no tienes conciencia que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven sino es la voluntad de Dios, entonces puede venir un momento de fatiga, puede venir un momento de cansancio, de tristeza o depresión a tu vida. Puede llegar el momento que te canses de esperar la palabra que se te prometió y tú dices: ¿cuándo será entonces que va a llegar ese milagro que estoy esperando? ¿Cuándo es el momento? Y voy domingo tras domingo y recibo palabra y mi situación sigue igual.
La crisis no se ha ido de mi hogar. La situación no se ha ido de mi casa. El diagnóstico de la enfermedad sigue siendo el mismo. Cuando entonces tú no estás enfocado en las cosas de lo alto, entonces el enemigo aprovecha este bajón espiritual donde no estás conectado a lo alto para ministrar cosas a tu mente. Es necesario, si estás en esta situación, que tú puedas volver a quien fue el creador de la vida. ¿Quién es tu creador? ¿Sí me estás entendiendo? Hay que estar conectados con la situación, con nuestra propia lógica humana. No podemos enfrentar el día a día, las cosas que suceden con nuestro propio raciocinio. Debemos estar conectados a lo alto. ¿Por qué? Porque sabemos que de lo alto es la fuente que va a venir lo que está determinado para nosotros. Estemos o no estemos entendidos. Si no tienes la conciencia entonces de lo que te estoy explicando en este momento, es el momento, es la noche, es el día. Hoy es la hora de poder volver la mirada al creador de todo. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando Amén, gloria a Dios. tú compras un equipo de última generación hoy en día, supongamos a comprar un televisor, ahora los televisores se vencen casi que mensual, porque mensualmente sale otro más avanzado, sale otro con el Android más avanzado, sale otro con funciones más avanzadas. Cuando tú compras un equipo de alta tecnología y por X o Y se te daña o sucede cualquier cosa, un desperfecto, tú tienes que ir a quien creó el equipo, a los que están adiestrados para resolver la situación. Pero quizás hay en el barrio uno que conoce todo el mundo, que sabe que él es técnico porque el frente de su casa está lleno de esos televisores, usted sabe, lo que llaman J-Lo, usted sabe cuáles son esos. Y tiene esa montaña de televisores y dice, usted pide un técnico ahí porque eso está full de televisores en el frente arrumado. Y usted lleva ese equipo de última generación para que le hagan el ajuste o el arreglo, la actualización, y créame que el televisor va a salir más bruto de lo que llegó. ¿Sí me estás entendiendo? Hay muchos doctores en Estados Unidos, estuve leyendo un artículo, donde cuando alguna persona se empieza a ver con ellos, pero de repente hay un diagnóstico donde hay que hacer una operación, una cirugía, hay que ir a quirófano, la persona por X o Y decide irse a otro lado a hacerse la operación, porque en Estados Unidos no es fácil, decide irse a Sudamérica, a su país de origen, o quizás cruza la frontera y lo hace en México. Cuando vuelve nuevamente, ningún doctor dice, yo no te voy a seguir el control. ¿Por qué? Pues no fui yo quien te hizo la operación, yo no voy a agarrar algo que viene a medias. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Es necesario entonces volver nuestra mirada al que nos creó. No poner la mirada en ningún hombre, no poner la mirada en ningún amigo, no poner la mirada incluso en ningún familiar. Es en las cosas de lo alto. Hay concesionarios, escuche lo que le quiero explicar. Hay concesionarios como por ejemplo la Lamborghini. Cuando ellos diseñan un carro quizás de una manera personalizada para algún multimillonario y le entregan el vehículo, estos carros salen con una garantía de por vida. La única condición es que a la hora de cualquier desperfecto ellos tienen que ir a la casa original. Es allá en Italia donde tienen que resolver quizás el problema del vehículo. Pero si usted decide llevárselo, que está en la esquina de su casa, allá bajo la mata de mamón, créame que pierde la garantía de por vida. Tienes que ir a la fuente que creó lo original. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Porque es de lo alto donde se asigna lo que ya está determinado para tu vida. Quizás el consejo que te está dando el hermano, quizás el consejo que te está dando tu amigo, tu amiga, quizás es un consejo muy bueno. Pero déjame decirte que si este consejo no está conectado a lo alto, a lo divino, al propósito de Dios, créeme que no te va a servir para nada. Créeme que no te va a llevar a ningún lado, al contrario, te va a enchavetar más la vida quizás de lo que ya la tienes ya. Amén. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hay cosas que quizás a veces no vamos a entender. Los discípulos quizás le decían a Juan, pero ¿cómo tú puedes estar tranquilo? Juan estaba claro cuál era su función y su asignación, pero los que le llegaron no. Quizás sintieron envidia, quizás sintieron molestia y llegaron con la intención de que vamos a resolver ese lío porque son ellos, somos nosotros. Si fuiste tú, Juan, el que diste testimonio, es decir, fuiste tú quien le enseñó a aquel, y te va a venir a montar la competencia al frente allá cruzando el río.
Y es lo que te quiero decir. Aquellas personas no estaban entendidas, no tenían la más mínima idea de lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual. Juan estaba claro. Y en nuestro mundo pasa de la misma manera. Cuando hay cosas que tú no entiendes y tú quieres hacer como los discípulos de Juan, quieres meterle conocimiento humano o buscarle la lógica humana o quieres meterle tu propio raciocinio, créeme que en tu cabeza puede haber un cortocircuito. Créeme que como no estás entendiendo nada, entonces vas a empezar a sacar tus propias conclusiones, ¿no? Porque yo creo que esto es así, o yo creo que esto es injusto, esto no debería ser, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes conciencia entonces de que nadie recibirá nada que no venga de lo alto, tú puedes decir, yo descanso en el Señor, porque todo lo que me está aconteciendo es con un propósito para mi vida. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos puedes entender lo que te estoy diciendo? Amén, amén. Así que te pudiera preguntar esta noche, entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te deprimes? Porque hay situaciones ajenas a ti que te llenan de tristeza, que permiten que llenen tu corazón de tristeza. ¿Cuántos pueden estar entendidos en esta noche entonces de que Amén. todo lo que nos va a Gloria a Dios. acontecer ya está determinado ya en lo alto? Amén, amén. ¿Cuántos pueden estar claros en lo que te estoy diciendo en Gloria esta a noche? Dios. Usted dice amén, pero cuando llegue el momento de la prueba, entonces tu conocimiento quiere salir a flote. Es muy fácil decir amén cuando no nos acontece, pero cuando estamos o somos nosotros los que estamos en medio del desierto, es difícil. Es difícil aceptar a veces las cosas y decir, Señor, que sea tu voluntad. ¿Cuán difícil es aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuán difícil es? Hablamos en estos días de esto, un equipo de esta casa y mi persona. ¿Cuán difícil es decir entonces, yo agarro el libre albedrío que me permiten las escrituras y yo lo rompo, yo rompo ese contrato que me dan, que tengo derecho a él? Y yo lo rompo, yo digo, ya yo no tengo libre albedrío, ahora que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor quien dirija mi vida, que digamos como el apóstol Pablo, mas no soy yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuán difícil es entonces, a pesar de que hemos sido hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor en algún momento, pero cuán difícil es aceptar la voluntad de Dios? Y cuando tú pones tu mirada a tu alrededor, tú pones la mirada en los hermanos, en tus familiares, en tus vecinos. Y yo que soy un hombre, una mujer de Dios y busco a Dios como lo busco y busco al Señor como lo busco, ¿por qué aquel le va mejor que a mí? ¿Por qué aquel que hace lo malo, mira y ahora compró otro carro, ya tiene 4 carros? Y mira aquella familia que lo que hacen es beber todos los fines de semana y mira cómo le va bien. Porque los ves gozosos todos los fines de semana y la gente los busca porque allá se prende el botón. Cuando tú empiezas a poner tu mirada a tu alrededor y se te olvida que lo tuyo viene de lo alto, créeme que no vas a soportar eso. Y el mismo cortocircuito que te estoy diciendo que te va a dar, va a permitir que tú caigas en depresión, en tristeza, en amargura, en decepción. Y llega el momento que digas, no, yo no sirvo para estas cosas. Como el impío haciendo lo malo le va bien y yo que busco al Señor como lo busco, tengo que andar rebuscando para tener la harina pan del almuerzo de este día. ¿Cuántos entienden lo que les estoy explicando? Amén. No hay excepción de personas. Lo que nos acontece con propósito. Lo que nos acontece ya ha sido determinado ya en lo alto, una mesa de planificación, donde ya el Señor sabe cuál es nuestro final. ¿Y sabes qué? Tu final va a ser lleno de victoria. Amén. Gloria a En tu Dios. final te van a levantar, vas a ganar la Aleluya. copa. Tu equipo va a ganar la copa y ¿sabes qué? El mérito te lo vas a llevar tú como campeón goleador. Amén. Tu final será lleno de bendición cuando tú reposas en el Señor. Cuando tú permites que sea Él quien direccione la película de tu vida. No hay personas diferentes, no es que el Señor hace excepción de personas. Diga conmigo, hay asignaciones diferentes. Hay asignación. Todos tenemos asignaciones en la tierra. El Señor ha determinado un propósito para cada uno de nosotros y todos no son iguales. Ya te dije,
que lo que el Señor tiene determinado para ti no lo ha determinado para ningún otro, es para ti. Lo que es tuyo no te lo quita nadie. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Y es como el padre. Quiero hacer una metáfora para que te pongas en el lugar. Imagínate que eres el padre de 2 hijos y recibes la noticia que los 2 hijos se van de tu casa. ¿Sí? Uno se va para Irak, para la guerra, a matarse a tiro allá, plomo ya, con esos musulmanes. Y el otro, de temprana edad, decidió servirle al Señor. Hoy en día es un evangelista y se va por gira, qué sé yo, por Europa, por Estados Unidos. Se va de gira a evangelizar a las naciones. Pero al hijo que se va para Irak, cuando recibe la noticia, todos los días lo que hace es pensar en el momento de su partida. Quizás sales a comprarle un chaleco antibala, qué sé yo. Todos los días hablas con él, pues ya tiene una fecha. Y oras por él todas las noches. Y llega el día y te toca despedirlo, y desde la mañana quieres complacerlo en todo y le hablas y lo abrazas y lo besas. Oras por él, reprendes todo lo que el enemigo le pueda hacer en aquel lugar. Va hacia Irak, ¿sabes? Ese lugar donde hay guerras continuas, donde no hay condiciones seguras de que puedas volver. Y oras por ese hijo y lo abrazas y lo besas y lloras con él y te deprimes porque él se va. Y lo abrazas y estás pensando que quizás no lo quieres soltar porque no sabes si es la última vez que lo vas a abrazar. Y la despedida ya no se ha convertido no en 10 minutos, ya son hora y media despidiéndote de ese hijo. Y le dices, hijo, por favor, trata de conectarte conmigo todos los días. Quiero tener señales de vida tuya todos los días. Escríbeme, envíame un correo, un WhatsApp, lo que sea. Quiero saber de ti todos los días. Pero el otro hijo que se va a evangelizar las naciones, le das una palmadita en la espalda y dice, hijo, que Dios te bendiga. Vaya y venga, usted sabe, yo como estoy, con fundamento. Más nada, 10 segundos bastaron para despedir al otro hijo. Al otro quizás le regalaste una foto cuando era bebé contigo. Quizás le diste una buena ofrenda. El que ve eso en lo natural no entiende estas cosas. Dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo este padre entonces tiene preferencia por aquel? ¿Cómo este padre ama más a uno que el otro? El hombre en lo natural va a pensar esto. En lo espiritual el hombre ama a las 2 personas, los 2 hijos por igual. Solo que ambos van a asignaciones diferentes. ¿Me estás entendiendo? Amén. Lo mismo sucede con el Señor. Ambos van para asignaciones diferentes. Quizás uno no venga de aquel lugar. El otro va a venir seguro y no solamente va a venir seguro, sino que va a venir lleno de bendición. Amén. No hay excepción de personas en las cosas espirituales. Solamente tenemos que entender que el Señor está al control de todo, Amén. de cada situación. Gloria a Dios. Tú no te puedes comparar con el que no conoce a Cristo. Tú no te puedes comparar con aquel impío. ¿Qué es impío, pastor? La palabra nos explica, nos dice que impío es aquel que sabe hacer lo bueno, que conoce lo bueno y no lo hace. Aquel que incluso conoce las cosas del Señor y sabe lo bueno y lo malo y sin embargo no hace lo bueno, hace lo malo. Tú no te puedes comparar con el impío entonces diciendo, ¿será que el Señor le tiene más preferencia con aquel que hace lo malo? ¿Será que me toca a mí ir a hacer lo malo para que me vaya bien? Si tú te pones a comparar, créeme, te va a dar una depresión en ti. Y aquella madre y aquel padre apoyan al hijo que está haciendo lo malo, que están robando por internet, que están peluqueando. Y aquellos padres apoyan a los hijos, mira cómo les va bien, todo ese hizo comen hamburguesas, mira cómo están de gordo de tanta pizza que comen. Cuando tú te pones a hacer este tipo de comparación, entonces créeme que te va a dar una depresión espiritual. Te está dando espacio a la tristeza. Tienes que tener la conciencia entonces de que nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Diferencia las asignaciones que tenemos cada uno en este mundo. Nosotros como hijos de Dios enfrentamos pruebas. Así como las enfrentamos, las superamos también con la ayuda del Señor. Amén.
Y tras cada prueba, siempre viene un mayor nivel de gloria a nuestra vida. Si no, pregúntale a cualquiera de los hermanos en esta casa, pregúntale al pastor, cada proceso ha sido para edificar y no para matar. No estuviéramos acá. Cada desierto ha sido para llevarnos a un nuevo nivel de conocimiento en el Señor. Muchos de los que hemos pasado por procesos duros, por desiertos fuertes, que en su momento pensábamos que no íbamos a salir con vida, que en su momento lloramos hasta que se nos acabaron las lágrimas, que en su momento nos afligimos y nos deprimimos, hoy podemos decir, eso el Señor lo permitió. Y mira cuánta gente hemos ayudado a salir del lugar donde nosotros en algún momento estuvimos. Mira cómo el Señor nos ha usado como canal de bendición para muchas personas. Hoy podemos decir, Señor, gracias por el proceso, porque me estabas preparando para bendecir la vida de muchas personas. Amén. Cuando estamos conectados en el Espíritu, entonces entendemos que nada malo nos está sucediendo. Que todo es permitido por el Señor. Aún cuando lo que estemos viendo en nuestro propio raciocinio digamos que no hay justicia, que no nos merecíamos esto, que por qué nos está pasando esto. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Y dice la palabra que entonces estaba Jesús frente a Pilatos. Pilato le hacía preguntas, Jesús no respondía, estaba con su cabeza gacha. Dice en la escritura que en un momento Pilato le dijo, ¿por qué tú no me respondes? ¿Por qué no hablas? ¿Acaso no sabes que tengo la autoridad y yo tengo el poder para darte muerte o para darte vida? Y aún así me ignoras y no me respondes. Dice la palabra que Jesús se levantó y le dijo, tú no tienes ninguna autoridad, tú no tienes ningún poder, más que el que mi Padre te ha transferido y te ha permitido tener. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Lo que está aconteciendo en este momento no lo estás determinando tú. Tú te estás jactando de que quizás me vas a condenar. Tú te estás jactando porque quizás liberaste a un prisionero llamado Barrabás, un ladrón por encima de mí, y yo no he hecho nada malo. Pero Jesús le está diciendo, pero todo esto yo tengo paz y estoy tranquilo porque ya estaba determinado en lo alto. Jesús le estaba diciendo a Pilato, lo que me está aconteciendo, los latigazos que me dieron, los golpes que me dieron, aún eso no estoy afligido, ni estoy molesto, ni te estoy recriminando nada, porque en el cielo mi Padre ya había determinado que esto iba a suceder. ¿Sabes qué? Quizás tú puedes creer que hay una enemistad entre tú y yo, que somos enemigos, pero sin embargo yo no te veo como enemigo. Y si hay una enemistad, la enemistad la determinó mi Padre en los cielos antes de este momento. Era necesario que alguien me entregara entonces. Y mi Padre te ha designado a ti esa asignación. Por eso Juan le dijo a los hombres que le vinieron con el chismerío, todo ya está determinado. Mi asignación era venir a prepararle el camino a ese hombre. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Por eso estoy lleno de gozo. Por eso Jesús no se quejó. Jesús pudo haberse levantado y créanme, con sus seguidores, pudo haber armado una revuelta, una revolución y haber hecho la oposición al gobierno de Roma, y créanme que quizás hasta un golpe de Estado hubiese dado. Pero Jesús cayó, dice la palabra que Jesús cayó de amor, porque Él sabía cuál era su asignación. En Jesús no había rencor, no había ira, no había molestia. Él sabía que era una asignación lo que Él estaba cumpliendo en su lugar. Él aún sabía que lo que estaba haciendo Pilatos también era una asignación de parte de arriba, de lo alto del cielo, porque nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Gloria a Dios. Tú tienes que irte hoy con la conciencia llena de esto, para que cuando vengan las adversidades, las situaciones, puedas entender y puedas salir de esas situaciones lleno de paz, a pesar de que la adversidad sea muy grande. Porque tú no puedes controlar una película espiritual con tu mente finita humana. Nosotros tenemos una mente muy limitada, y para entender de las cosas espirituales, lo hablamos la semana pasada, solamente hay que estar conectado al Espíritu.
Amén. Amén. Fíjate lo que dice Mateo 20. Te lo leo rápidamente acá. Mateo 20 dice entonces que el reino de Dios es semejante como el dueño de una finca que salió bien temprano para contratar trabajadores para su viñedo. Se pusieron de acuerdo ellos en el pago por un día de trabajo y los envió a trabajar en su viñedo. Casi a las 9 de la mañana, estoy leyendo una versión actualizada, casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio otros hombres que estaban sin hacer nada en la plaza del mercado. Les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo. Así mismo que ellos fueron a trabajar allá, una vez más salió como al mediodía, luego como a las 3 de la tarde, y hizo lo mismo cuando ya eran las 5 de la tarde. Salió de su casa y encontró otro desempleado en la plaza del mercado y les preguntó: ¿por qué ustedes no hacen nada en todo el día? Le contestaron: es que nadie nos da trabajo. Él les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Y cuando se hizo la noche, diga conmigo, se prendió el lío en aquel lugar. Se prendió el lío. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado: llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que contraté, o sea, los que busqué a las 5 de la tarde, y empieza a pagarle hasta que llega a los que llegaron al principio. Mira lo que hizo esta gente. Se presentaron los que habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que habían contratado, es decir, los que llegaron a la primera hora de la mañana, a las 9, cuando llegaron los primeros que habían contratado, creyeron que les iban a pagar más. Claro, ellos dijeron: mira, los que llegaron a las 5, dice la palabra que les pagaron un denario. Entonces los que llegaron a las 9 de la mañana, mira, los que llegaron a las 5 les pagaron un denario. Entonces quiere decir que ellos trabajaron de 5 a 6, un denario quiere decir que estamos a las 9 de la mañana, eso sacaron sus cuentas. Mínimo a mí me tocan como 11 denarios desde que llego a las 9 de la mañana. Dice la palabra que entonces ellos empezaron a ajustar ahí sus cuentas, a sacar sus cuentas. Y cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago de un denario. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño de la viña diciendo: los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y usted le pagó lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Y mira la respuesta del dueño. El dueño le contestó a uno de ellos: amigo, yo no soy injusto contigo. ¿Qué tienes contra mí? ¿O acaso no nos pusimos de acuerdo que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté quiero darle lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero? Y después le dice: pues que estás celoso porque yo soy bueno con los demás. Aquí hay varios puntos que quiero tratar con esta parábola. Usted, en su lógica humana, lo que yo le acabo de leer, usted va a decir lo mismo que dijeron los de las 9 de la mañana. Es injusto que este hombre nos pague lo mismo que le pagó a los que llegaron a las 5 de la tarde. Diga conmigo: asignación. Asignación. Y hay varias cosas, fíjate. Dice que cuando este hombre, jefe de familia, dueño de la finca, salió a buscar trabajadores a su primera hora a las 9, encontró lo que estaba en la plaza y acordó, le dijo: ¿les parece bien que yo les pague un denario por un día de trabajo? Y leyó, ¿verdad? Si escucho lo que le leí, los cuales aceptaron y se fueron a trabajar. Lo mismo cuando fue 3 horas después, lo mismo cuando fue 6 horas después, lo mismo cuando fue 9 horas después. Y a los últimos le dijo: le pagaré lo que es justo. Ahí sí lo dejó en incertidumbre. A lo que entonces, cuando empiezan a pagar, dice que entonces se prendió el lío ahí en la finca, se acercaron los de temprano y dijeron: mira, pero ¿cómo es esto? Explícame. ¿Cómo es que le vas a pagar los mismos que llegaron a las 5 de la tarde, los mismos que me estás pagando a mí? O sea que cuando a mí me dio el desmayo ese que me dio a mediodía, mientras yo me estaba desmayando y me estaban buscando agua para resucitarme, estaban los otros benditos ya viendo Netflix acostado en su casa y le va a pagar lo mismo. A lo cual el hombre le dijo: yo no acordé contigo cuánto iba a ser el salario. ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? ¿No te dije que te iba a pagar un denario? Sí. ¿No tuviste de acuerdo con el pago? Sí. Entonces, ¿qué me estás reclamando? O sea, ¿me quieres robar? Si yo acordé contigo esto y tú lo aceptaste, ¿por qué tendría que yo darte más? Y después remata diciendo: ¿o es que acaso me tienes envidia porque soy bueno? Y usted dirá: ¿pero cómo es?
El hombre le está diciendo, lo que pasa es que estás viendo esto desde tu propia percepción, no estás entendiendo lo que yo he hecho hoy. Porque cuando tú lo ves de tu propia percepción y tú sacas tus ajustes y tus cuentas, tú vas a decir verdaderamente, el hombre es injusto. Pero el hombre no es injusto porque él había acordado cuánto le iba a pagar. Listo, punto y final. Diga conmigo asignación. Por eso es que tú no tienes que estar viendo para los lados qué están haciendo los demás. O qué está haciendo el Señor con los demás. O cuál es el trato que el Señor tiene con los demás. Cada uno tiene su asignación. Y él le dijo, ¿o acaso tienes envidia porque soy bueno? Quizá el hombre dice, ¿y en qué parte eres bueno? Pagándome lo mismo que el que llegó a las 5 de la tarde. Claro, porque lo estás viendo con tu propia lógica. Vámonos a lo espiritual. Y si tú no hubieses sido de los que contraté a las 5 de la tarde, ¿no estarías feliz? ¿O me vendrías a recriminar que por qué te estoy pagando lo mismo? Y dirás, págame a mí menos, porque el de las 9 de la mañana trabajó más que yo. Ahora me estás entendiendo. Amén. Todo depende de la percepción con la que tú lo estás viendo. Porque cuando tú le metes la lógica humana a las cosas del Señor, te va a haber un cortocircuito en la cabeza que te va a dejar chispotear. Pero cuando tú estás satisfecho con tu asignación, porque la gente estaba satisfecha, quizá cuando llegó el hombre a las 9 de la mañana, ¿quién quiere trabajar conmigo por un denario? El día completo, quizá muchos brincaron porque necesitaban trabajar. Pero si tú estás satisfecho con la asignación y tú vas a cumplir tu asignación, es lo único que te tiene que preocupar. No tienes que estar viendo para los lados qué está sucediendo con los demás. ¿Me estás entendiendo? Y el hombre remató diciendo, ¿acaso no soy dueño de mi dinero para que yo haga lo que yo quiera con él? Y en la soberanía de Dios, usted no es nadie para irse a meter a la oficina y decirle al Señor cómo Él tiene que hacer las cosas. ¿Está entendiendo, familia? Gloria a Dios. Cuando tú empiezas a quejarte, cuando tú empiezas a decir esto es injusto, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a aquel? ¿Pero por qué pasa esto? Está diciendo el Señor, ¿sabes qué? O te equivocaste o estás haciendo las cosas mal. Tú no eres nadie para decirle las cosas al Señor. ¿Cómo la va a hacer conforme al diseño que ya tiene establecido para tu vida? Amén. Pero cuando tú estás claro que lo que vas a recibir viene de lo alto y no importa lo que esté aconteciendo a tu alrededor, la depresión no va a invadir tu vida. La tristeza, la envidia no va a invadir tu vida. Tú vas a estar contento con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu reposo y tu paz descansa en los brazos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso. Y usted dice amén. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca el ego, créame que a nosotros se nos olvida todo. Porque nos desconectamos de lo espiritual y le empezamos a meter a lógica humana a las cosas. Y cuando hacemos eso, ay, hasta ahí llegamos. Y en tu asignación, me enseño yo en esta casa, preocúpate tú por lo tuyo y no mires para lo demás. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Corintios, a través de una metáfora, cómo era el cuerpo de Cristo. Todos han escuchado esta metáfora. Y era semejante al cuerpo humano, ¿sí saben, verdad? Y según tienen la función que son pies, otros son manos, otros son ojos. Ahora imagínense usted una discusión entre la mano y el pie. Imagínense eso. Y la mano diciéndole al pie, no, porque es que tú la llevas, a ti te tienen consentido, a ti te arropan, te ponen media, te ponen zapatos, a mí me tienen desnuda todo el día. Imagínense una discusión entonces entre la mano y el pie. El pie no, sí, lo que pasa es cuando vienen esos gordos que pisan 200 kilos y te pisan, no eres tú el que recibe el pisotón. Ellos me tienen que proteger. Pero si yo me pongo a ver entonces los mejores platos, las mejores comidas, las disfrutas contigo, que porque tú eres la mano para los cubiertos. En cambio a mí me esconden abajo de la mesa y yo paso ahí de parte desapercibido. Entonces imagínense este lío entre la mano y el pie. Porque es que la mano no puede ser pie, decía el apóstol Pablo. El pie no puede hacer la función del ojo. El ojo no puede hacer la función de la nariz. Pero todos son necesarios para que trabajando en armonía se cumpla el propósito de Dios. Tú no puedes estar diciendo, pero ¿por qué el pastor tiene preferencia con aquel? ¿Pero por qué el pastor le permitió a aquel esto? Y conmigo es más severo, y conmigo es más estricto. Y a mí no me permite esto, para que aquella familia sí se lo permite. Usted no tiene que estar pensando en eso. Usted no tiene que preocupar de eso, usted tiene que preocupar de su asignación y hacer bien lo que el Señor le ha mandado hacer.
Pero cuando tú te pones entonces como la mano con el pie en esa discusión, a ver por qué esto, por qué aquello, y no entiendes la cosa, y empiezas a meterle tu ojo y tu mano, el cortocircuito te va a dejar para play. Todos somos necesarios en la obra de Dios. Y todos conforme a la asignación, el trato del Señor va a ser diferente con cada uno de nosotros. Así que deje de quejarse. Porque mientras usted se queja de ese niño que le rayó las paredes otra vez más y quiere darle un pedazo de pescozón, están esas madres en sala de UCI llorando porque el niño no sabe si va a amanecer, conectado a aparatos y a tubos por todos lados. ¿Cuánto no daría esa madre por tener ese niño otra vez rayado en las paredes? Si le pregunta a una mujer estéril que nunca pudo tener hijos, daría lo que fuera, que le raye la casa entera, pero era por lo que fuera por tener un niño en casa. Así que deje de estar quejándose, deje de estar poniendo esos estados. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Buscan otro guerrero, dicen por ahí. Eso nada más me pasa a mí a Condorito, por ahí leí uno también. A mí al coyote, eso no le pasa más. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Las 7 plagas de Egipto me las mandaron a mí. Deje de estarse quejando. Ocúpese de su asignación. Nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Gloria a Dios. Y me gusta esa historia que le narré ahorita. Sobre todo cuando le digo, ¿acaso no soy dueño de mi dinero? Y aprender a aceptar la soberanía de Dios. Si la voluntad es difícil, aceptar la soberanía de Dios es más difícil todavía. Y Mateo 3:13, ahora me retrocedo a lo que iniciamos, antes que estuvieran los dos bautizando al mismo tiempo. Pero Mateo 3:13 entonces habla de que entonces cuando Jesús se consiguió con Juan, le dijo, es necesario que yo sea bautizado por ti. Mira lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo más bien necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y sabe qué dijo Juan? Dijo, amén. Así es necesario que se cumpla toda justicia. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Usted se imagina que en el próximo evento de bautizo de esta iglesia llega el día y estamos ahí en la piscina? Y cuando venga yo a bajar a las aguas y le digo a ustedes, pero esta vez lo vamos a hacer diferente, usted me bautice a mí. Que los nuevos creyentes bauticen al pastor. Ustedes decían, el pastor se le chifló. Así, se volvió loco. Lo mismo decía Juan. Juan sabía quién era Jesús. ¿Sabes desde cuándo lo sabía? Dice la palabra que aún desde que los dos estaban en el vientre de su madre hubo una conexión. Juan sabía que él era Jesús, el Mesías que estaba esperando. Cuando se encuentra con Jesús, se encuentra con la sorpresa que Jesús le dice, bautízame. ¿Cómo así? Si yo más bien necesito ser bautizado por ti, no tienes pecado el santo entre todos los hombres. Y la respuesta es pero es que así conviene que hagamos para que se cumpla toda justicia de lo alto. Juan dijo, no me digas más nada. Amén y amén. Pero en su lógica humana es difícil entender estas cosas del Espíritu. Es difícil poder entender qué es lo que quiere Dios cuando nos pone a hacer cosas que decimos, ahora sí es verdad. Pero cuando usted tiene la conciencia de que no vas a recibir nada si no viene de lo alto, te va a decir amén a todo lo que venga. Amén. Sea malo o te parezca malo, no estés de acuerdo con el Señor, quizás puede decir, Berta, creo que Dios, como diría por ahí un primo de Karina, no, pero Dios se equivocó, yo tendría que entender más bien ahora mismo. Todo es permitido en lo alto, todo ya está planificado en lo alto. Es más, desde antes que tú llegaras al mundo, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya Dios te había escogido con propósito.
Entonces, si ya hay una película con un final feliz, ¿para qué entonces quieres dañar el diseño, el propósito? ¿Por qué llevar la contraria a la situación? ¿Por qué no aceptar que aún lo que nos parezca malo, el Señor lo está permitiendo? Hace 2 jueves predicaba esto. El Señor lo estaba permitiendo porque Él ha colocado parámetros y estatutos. Somos nosotros quienes hacemos el mal. ¿Por qué nos cuesta aceptar esto? Y fíjate, y es tan tremendo esto que te estoy enseñando o transmitiendo de parte del Espíritu Santo esta noche. Es tan tremendo esto, que aún que el que te está haciendo daño, así como Pilato, que aún el que te está haciendo daño, también Dios lo permitió para formar algo en ti. ¿Cómo así, pastor? ¿Dios estaba aburrido y se quiere entretener conmigo? Todo es con propósito. Depende de tu asignación. Y mira con lo que me encontré aquí en el libro de Proverbios. Aquí sí se te va a explotar la cabeza. Mira lo que dice la palabra aquí. Proverbios 16:4. Dice que todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Incluso el hombre perverso. Reina Valera dice incluso el hombre malo. Porque incluso lo hizo Dios y fue hecho para el día del castigo. Y la versión Reina Valera dice incluso el impío fue hecho por Dios para enviarte del día malo. Pastor, ahora sí no entiendo nada. ¿Tú sabes qué es entender esto que te estoy diciendo yo ahorita, lo que dice la Biblia? Que aún el impío, aún el perverso, aún el hombre malo, Dios lo ha enviado para el día malo, cuando le toca el día malo. Aún eso el Señor lo ha permitido, pastor. Aún eso el Señor lo ha permitido. Y te he hablado de esto. ¿Recuerdas que cuando Dios levanta a Moisés como libertador de Israel, Dios le comienza a decir: Moisés, ve a Faraón, dile que te tiene que libertar. Si no, por ahí le tengo preparado así, esta sorpresita, pero ponte los pantalones. Y recuerda esa conversación, no hace mucho que prediqué de eso. Y Moisés no quería, y el Señor le insistía: Señor, pero envía otro, pero Señor, pero yo. Cuando Dios lo convence, dice: amárrate esos pantalones, ve y enfrenta a Faraón y dile que él te tiene que libertar con mi pueblo. Y empieza Moisés con esa diatriba y con esa pelea con Faraón. Mira, de parte de Dios Altísimo, pam, pam, pam. Pero dice la palabra, cuando usted trata de entender esto, la cabeza le hace como una cotufa. Pero dice la palabra que entonces Dios le endureció el corazón a Faraón. Y mientras por un lado tiene a Moisés diciéndole: ve y dile que te suelte, tiene por otro lado hablando a Moisés y dice: te ocurra soltarlo, no lo vas a libertar. Usted dirá o pensará: pero ¿qué quería el Señor entonces? ¿No quiere volver loco con esto? A uno le dice que vaya y lo suelte, que vaya y lo suelte, a otro le dice: no lo vas a soltar. Todo estaba en el diseño de Dios. Aún el impío, que en este caso era Faraón, había sido enviado con propósito para el día malo. Y le tocó el día malo enfrentar a Moisés, a Faraón. Dios necesitaba que en el carácter de Moisés fuera forjado, porque Dios sabía que cuando este hombre se fuera con 2000 hombres al desierto, que le iban a criticar, que le iban a señalar, que le iban a estar diciendo: para eso nos sacaste, que le iban a estar criticando. Dios necesitaba que alguien le dijera no muchas veces a Moisés para forjar el carácter, para que en el desierto eso fuera un vaso de agua para él. ¿Me estás entendiendo? Amén, gloria a Dios. Aún el que tú crees que te está haciendo daño, el Señor lo ha permitido con propósito para tu vida. Porque nadie recibirá nada si no viene de lo alto. Digo, el apóstol. Y con esto termino. En Génesis 21:16 nos encontramos con una historia. Y usted la conoce. Abraham no podía tener hijos con Sara. En este entonces Saraí. Y como no podían tener hijos, pero ellos se le había prometido que iban a ser una gran nación, Abraham. Dijeron: no podemos seguir esperando por Dios, papá. Aquí hay que buscar un atajo, aquí hay que adelantarse, aquí hay que ayudar a Dios. Yo creo que Dios no puede hacer nada con esta esterilidad de esta mujer, pero vamos adelantando. Y Saraí tenía una esclava, una egipcia en casa, Agar, y le dijo a Abraham:
llévatela para el cuarto y embaraza a esa mujer. Ya conmigo, se la puso fácil. Y de allí, y ahí de ese fatal error, salió un hijo. Dios, que es fiel a su palabra, tiempo después cumple la palabra y Sara sale embarazada. Y aquel hijo de Agar, llamado Ismael, que pensaron que entonces era la bendición, ya le empezó a molestar y a herir a Sara, pues sabía que no era hijo de él. Nace Isaac, el hijo de la promesa. Vienen las peleas, las discusiones, no se soportaban en el hogar esas dos mujeres con sus dos hijos. Y Sara le dice hasta hoy, le dice ahora, bótala, saca. Vamos a arreglar, a enmendar el error que hicimos. Dice la palabra que entonces Agar se va al desierto. Abraham le preparó unas botellitas de agua, quizás un vianda. Y esa mujer empezó por el desierto hasta que no tenía agua ni pan que comer. Dice la palabra que entonces, desdichada esta mujer, no comprendía nada. Y dice que agarró a su hijo y lo colocó en una sombra. Se separó, dice que a distancia de un tiro de arco. Dijo, no puedo ver morir a mi hijo, que se muera allá en aquel lugar. No hay agua, no hay nada en medio del desierto. No quería ver a su hijo. Quizás Sara decía, es el plan perfecto para corregir el error que una vez hicimos. Y quizás cuando aquel hijo llamado Ismael estaba a punto de morir, dice la palabra que una voz vino de lo alto. Le dijo, Agar, recoge tu niño. Dice que cuando levantó vio hasta un pozo de agua. Y no solamente le dijo, ve y continúa. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Cuida y protege a tu hijo porque de él haré yo una gran nación. Y usted me dirá, pero ¿cómo es esto, pastor? Si este fue un error, si esto fue una locura que hizo esta gente, si podemos ver a Ismael, entonces Ismael vino a destruir un hogar, a hacer lo malo. ¿Cómo es que Dios también entonces, en su justicia, que tú no entiendes, dice que también va a ser de él una gran nación? Pastor, explíqueme eso, no entiendo. ¿Cómo entonces quizás este hombre que era impío y perverso, porque recuerda que era hijo de una egipcia? Recuerda cómo el método que usaron para que él llegara al mundo. Aún así Dios te dice que lo va a exaltar y será una gran nación. Y cuando vemos hoy en día, entonces usted dice, pero qué bueno hay en eso. Porque desde aquel momento de esa historia hasta hoy en día todo ha sido malo. ¿O es que acaso desde allá, de eso no es que viene Bin Laden? ¿O es de caso desde que esa descendencia que no vienen los que tomaron las Torres Gemelas? ¿O es de que de esa descendencia hasta hoy en día todavía Palestina e Israel siguen matando? ¿O son dos pueblos hermanos? La generación y la descendencia de Ismael con la descendencia de Isaac. Entonces mira, entonces ¿dónde está lo bueno, pastor? Diga conmigo, asignación. El mensaje que te he traído esta noche es para que tú puedas redireccionar tu GPS. Número 1, para que puedas conectarte con la fuente que tiene el diseño original de tu máquina. Que te conectes con la fuente de donde viene la vida eterna. El que se sentó, el que te creó, el que diseñó tu plan, tu propósito. Y como te dije, y que al final ganas la copa y eres campeón goleador. Llegar hasta allá no es fácil, pastor, pero es esencial que estés claro de tu asignación, que lo que es tuyo no te lo quita nadie y lo que es para ti no es igual a otro. Y para que se te haga más fácil el camino, no mires para los lados viendo a los demás. Y así mismo Jesús, en aquella tempestad que azotaba aquella barca, se levantaron los discípulos, no encontraron al maestro, pero de repente algo venía caminando sobre las aguas y uno decía, es un fantasma. Y cuando ya estaba cerca, yo no temáis, soy yo. Venía caminando sobre las aguas. Y Pedro era el discípulo más atrevido de los 12, el más osado, el más violento. Y
cuando ve ese escenario dice, si eres tú, envía que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. Ciertamente desciende, dice Pedro, y ven a mí. Y Pedro descendió. ¿Sabes qué? El único hombre después de Jesús que caminó sobre las aguas se llama Pedro. Y así fue Pedro caminando sobre las aguas, caminando directamente hasta donde estaba Jesús. Dice la palabra que nuevamente el mar se comenzó a levantar, las olas empezaron a azotar aquel lugar. Pedro comenzó a ver todo aquel desastre natural y se comenzó a hundir. Y quizás teniendo el agua ya en la nariz, Jesús le da la mano y lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes por qué Pedro se comenzó a hundir? ¿Sabes por qué Pedro no pudo llegar caminando sobre las aguas hasta el final? Porque cuando vino la tempestad, quitó la mirada de Jesús y la puso en el problema. Cuando tú desvías la mirada de lo alto y comienzas a poner tu mirada en el propósito de otro, comienzas a poner la mirada en el diagnóstico, comienzas a poner la mirada en lo que dicen los vecinos, ese matrimonio está arruinado, o en el consejo de tu amiga que te dice, deja ese barrigón porque ese no es bueno para nada, no te sirve para nada. Cuando tú empiezas a poner tu mirada en tu alrededor, créeme que te vas a hundir. Pero la manera victoriosa de llegar al final es que tu mirada esté puesta sobre Jesús hasta que llegues a la meta. No te detienes esta noche. Levanta tu mano a lo alto y habla con el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, lo que tú determines para mi vida, así será. Y será amén. Dile, Señor. Dile, estoy dispuesto a cumplir tu propósito. Dile, estoy dispuesto a cumplir mi asignación en esta tierra. Que esta palabra, familia, hoy se te pueda ir en tu corazón como un rema. Que esta palabra haga parte de tu rutina diaria, de tu vida espiritual. Que cuando tú puedas poner la cabeza en la almohada antes de acostarte, puedas decirle, Señor, gracias por un día más de propósito. Que haya sido un día donde no hubo queja. Que haya sido un día donde no hubo murmuración, donde no hubo desacuerdo, y que más bien le puedas decir al Señor, gracias, Señor, porque este día, ahora estoy un día más cerca de la meta y no un día más lejos, más bien. Que tú le puedas decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero aún así tu voluntad es perfecta, es buena y agradable. En el nombre de Jesús.